Hola, soy Carmen Jayo, bienvenidos a una nueva edición de Ciencia Hoy. ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal, Carmencita? Nuevamente con nuestro programa Ciencia Hoy. Hoy día estaremos tratando un tema muy interesante con el doctor José Espinosa Babilón, investigador de la Universidad Cayetano Heredia. El tema es los transgénicos, mitos y realidades. Como ustedes saben, este tema es demasiadamente técnico y de mucho interés para la colectividad. Hemos estado recientemente tratando estos temas en los diversos medios de comunicación. Así es, Agustín, el debate de los transgénicos o modificados genéticamente es interminable. Los argumentos a favor y en contra se cruzan de un lado a otro. Pero ustedes, amigos, quieren saber acerca de las ventajas y desventajas de esta tecnología, pues quédese a ver el diálogo científico que sostendremos con el doctor José Espinosa Babilón, especialista de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Una pausa y volvemos con su programa Ciencia Hoy, rtvciplima.com, el canal del ingeniero. Descubrir la verdad sobre los alimentos transgénicos significa enfrentarse a algunas preguntas difíciles de responder. ¿Están los científicos alterando la naturaleza? ¿Pueden los organismos modificados genéticamente dañar el medio ambiente? ¿Necesitamos realmente los productos transgénicos? Los defensores del medio ambiente los llaman comida del Dr. Frankenfood y quieren prohibirlos. Pensamos que es un experimento genético que se está desarrollando en masa en nuestro entorno y en nuestras dietas. Pero las grandes multinacionales que han apostado su futuro en esta tecnología insisten en que es seguro. Estos productos y estas tecnologías han pasado más controles que cualquier producto alimenticio que haya existido en la historia. Hay científicos para opinar en los dos bandos. No se ha sentido ni un leve dolor de cabeza a causa de un alimento transgénico. Sabemos muy poco sobre los efectos a largo plazo de los alimentos transgénicos. Por lo tanto, creo que debería investigarse más sobre este tema. Transgénico, no. ¿Transgénico? ¿No? No. ¿Qué es? La verdad, sinceramente no. No, la verdad que no sé. No. ¿Alimento qué? Un alimento transgénico. Transgénico. Ajá. Pucha, me la pusiste difícil. He leído, pero no me acuerdo. Seguimos en su programa Ciencia Hoy de rtvciplima.com, el canal del ingeniero, y se encuentra con nosotros en el set el doctor José Espinosa Babilón. El doctor es licenciado en biología, realizó su maestría en bioquímica en la Universidad Peruano Cayetano Heredia, obtuvo su doctorado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, gracias a que ganó una beca en el Consejo Británico de la Unión Europea. Ha sido investigador invitado en el Departamento de Bioquímica del Departamento de Medicina de la Universidad de Cambridge. El doctor Espinosa tiene una patente de invención registrada en el INDECOPI, además de haber ejercido la docencia en la Universidad Cayetano Heredia en los temas de biología molecular, bioquímica. Ha sido miembro fundador del Laboratorio de Análisis del Genoma del Parásito, Departamento de Anatomía y Patología de la Universidad de Cambridge. Ha sido investigador principal en 9 proyectos y asociado en 3. También ha dirigido tesis de maestría y doctorado en bioquímica y biología molecular. Cuenta con 9 publicaciones, con muchas publicaciones en revistas indexadas en el área de genética molecular, biología molecular e inmunodiagnóstico, y ha recibido 6 premios y distinciones nacionales e internacionales en su especialidad. Doctor, es un honor tenerlo en el programa. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen. Realmente me siento muy contento de esta invitación y sobre todo de compartir con amigos tan distinguidos como Agustín Zúñiga, el ingeniero Agustín Zúñiga, con quien tenemos pues una historia de trabajo colaborativo. Efectivamente. Sí. Bien, doctor, la primera curiosidad que se me viene a la mente es cómo es que usted, o cuáles han sido las motivaciones para que usted estudie biología. Mira, qué bonita pregunta y me vas a permitir remontarme a mis épocas de escolar. Y estimular a los chicos que quieren estudiar biología también. Sí, exactamente. Bueno, yo recuerdo que el segundo año de secundaria, yo estudié en un colegio que se llamaba Pedro Gálvez. Y había un profesor de biología que nos pidió que hiciésemos un experimento muy simple, que midamos el crecimiento de la raíz en una semilla de guisante frijol. Entonces marcábamos con un plumón el crecimiento de la semilla y luego hacíamos un pequeño gráfico para saber
cuál era la dinámica del crecimiento, ¿no? Si la semilla crecía por la base o si, la raíz de esta semilla crecía por la base o crecía por la punta, que era una pregunta simple. Me llevó a observaciones por algunas semanas, ¿no? Un par de semanas, repitiendo este pequeño experimento, y esto despertó mi interés en seguir la carrera de biología, que después, bueno, cuando estuve en tercero, cuarto y quinto se afianzó porque tuve muy buenos profesores en el colegio. La primera vez que escuché hablar del ADN fue cuando estaba en cuarto año con un profesor de química, recuerdo. Me pareció fascinante, ¿no? Fascinante porque era la primera vez que escuchaba que el material genético de todos los seres vivos era una secuencia de compuestos químicos. ¿Y en qué lugar estamos hablando del colegio, doctor? En segundo, Pedro Gálvez, y en tercero, cuarto y quinto estuvo en el Colegio Militar Leoncio Prado, que en ese entonces, digamos, tenía un plantel de profesores extraordinario, tenía laboratorios montados y realmente creo que mi vocación por la ciencia nace fundamentalmente en la educación secundaria. Eso lo marcó mucho, el genoma humano. ¿Verdad? Sí, marca mucho porque creo que es una experiencia que dirige la vida, ¿no? Aunque claro, debo admitir que por un momento pensé que la carrera de medicina podría ser una buena opción, pero también tuve la fortuna de ingresar a la Universidad Peruana Cayetano Heredia a la edad de 16 años, y una de las primeras actividades que tuvimos fue en un curso de Biología 2 de hacer también un pequeño proyecto de investigación, que esta vez lo hicimos en San Bartolomé, en la carretera central, donde hicimos observaciones de unos flagelados en el lácteos de una planta. Y bueno, toda esta serie de circunstancias aún no encaminan, ¿no? Doctor, usted tiene una relación con la Universidad de Cambridge. ¿Cómo es que se va a esa universidad? Eso es también una historia muy particular. Yo recuerdo que cuando estuve haciendo los estudios de bachillerato en biología, llegó a la universidad un profesor de filosofía de la ciencia, y que estoy seguro que Agustín lo conoce, que es el doctor Alberto Cordero. Está, creo que por aquí una charla va a dar de una semana. Excelente, es un excelente profesional y muy motivador. Y Alberto Cordero llegaba de Inglaterra y dictó en ese entonces un curso de filosofía de la ciencia. Entonces nos matriculamos, un grupo de estudiantes, y el curso tenía un desarrollo bien interesante porque consistía en la lectura de algunos libros. Y uno de los libros que leí fue el libro de Bertrand Russell, que él recomendó, que es Filosofía de la Ciencia. Y lo leímos enteros, era impresionante leer, hasta hemos leído 3 libros en el curso de Cordero, tantos nos incentivaba al entender los fundamentos científicos de las ciencias. Y recuerdo que él vino con un sesgo tremendo por las ciencias físicas, digamos. Me recuerdo sus clases sobre filosofía el concepto de espacio y tiempo en Newton. Y al leer este libro de Bertrand Russell, sí, bien formación físico es él, ¿no? Sí, pues él es físico de la UNI y luego siguió filosofía. Y yo lo recuerdo con mucho cariño. Cada vez que lo encuentro le doy, nunca se lo expreso, pero siempre estoy muy agradecido por las clases que recibí de él. Y en este libro Bertrand Russell me despertó la curiosidad, y luego leí algunos otros ensayos, y unos años después leí un libro que se llamaba Retratos de Memoria y otros ensayos. Era una colección de ensayos de la vida de Bertrand Russell, y había un capítulo donde escribía su vida en la Universidad de Cambridge. Recuerdo que lo leí en una librería que se llamaba El Caballo Rojo, que quedaba en Colmena, y inmediatamente lo abrí, y la primera cosa que leí fue eso caminando por la Colmena rumbo a la Plaza San Martín. Yo era un joven de 24, 23 años. Y su destino estaba marcado ya. Y en ese momento dije, yo tengo que llegar a la Universidad de Cambridge. Me tomó algunos años, pero afortunadamente pude tener el privilegio, ¿no? Y la suerte, sobre todo, de estar en esta universidad, gracias al Consejo Británico y luego gracias a una beca de la Comunidad Europea, y poder pues, vivir en un ambiente altamente estimulante para la creación científica, pero muy rodeado de todo un ambiente en los cuales las humanidades, las interdisciplinas, yo recuerdo conversaciones con astrónomos, con gente que se dedicaba a la ecología, con proyectos fascinantes, y eran gente joven, o sea, gente de 20 y tantos años. Ojalá que podamos tener en algún momento una institución en el Perú que pueda congregar muchas disciplinas, y que los jóvenes tengan la oportunidad, y los profesores también, ¿no? de libertad y holgura para dedicarse al avance del conocimiento, que es la ciencia. Qué fantástico lo que nos comenta, doctor Espinosa. Vayamos a lo que nos trajo esta tarde. Bueno, se está hablando muchísimo de los transgénicos en forma didáctica y sencilla. ¿Qué es los transgénicos?
transgénicos? ¿Qué son los transgénicos? Bueno, los transgénicos son organismos que tienen genes de especies diferentes a la propia, ¿no? Transgénicos no solamente son los productos vegetales, sino trabajamos en el laboratorio con bacterias que tienen genes de otras especies, vegetales, animales, y el generar un organismo que pueda aportar de modo estable y pueda expresar de modo estable los genes de otra especie, se le denomina en modo general un organismo transgénico. ¿O manipulado genéticamente? Sí, también se les denomina, digamos, hay algunas denominaciones a nivel internacional, como por ejemplo organismos vivos modificados, organismos genéticamente modificados. De algún modo todos estos se refieren al hecho de que gracias a que ahora se conoce cuál es la naturaleza del gen, que es DNA, y hay una serie de herramientas que permiten poder aislar los genes e introducirlos en otras especies, se han generado muchísimos organismos vivos modificados, tanto a nivel de laboratorio como a nivel productivo, agrícola, pesquero, ¿no? Pecuario, ¿no? Así es, doctor. Una preguntita, Carmencita. Has tocado unos términos bastante técnicos, ¿no? A ver, para el público que nos está siguiendo. Has tocado gen, has tocado ADN, ¿no? Entonces, ¿cómo en el ser vivo está presente eso y qué se puede explicar de manera bien sencilla esos dos términos? A ver. Sí, lo primero que debemos saber es de que la vida, como la conocemos en la Tierra, porque no, con toda seguridad hay vida en otros lugares, pero el tipo de vida, de naturaleza de vida que nosotros conocemos en la Tierra, tiene una manera de ser construida. La vida es, en el fondo, información que se procesa. Y esa información está almacenada y es preservada y transmitida entre generaciones. Y el fundamento de la vida es esta información que se encuentra codificada en un polímero irregular que se denomina ADN o ácido desoxirribonucleico. Bueno, todos los seres vivos tienen, bueno, casi todos, pero la mayoría de seres vivos tienen ADN. Hay algunos seres vivos primitivos, como son los virus. Algunos de los virus, en vez de tener ADN, tienen ARN, que es el ácido ribonucleico. Entonces, en el ADN es un polímero donde está almacenada la información que permite el formar un ser vivo. Entonces, si nosotros queremos entender cómo se forma un ser humano, necesitamos leer el ADN del ser humano. Y en la actualidad ya hay tecnologías que permiten la lectura del ADN, que en jerga científica se denomina secuenciar el ADN. Entonces, desde el año 1964 en adelante se ha generado un montón de tecnologías que permiten manipular esta molécula. Es decir, podemos aislar determinadas regiones de ADN de un ser humano y podemos manipularlo químicamente. ¿Cuál es el concepto de gen? Esa es una pregunta a veces muy difícil de responder, porque gen, como todos los conceptos llenos de significado, tiene significados de acuerdo al contexto en cual se usa. Pero el gen, en el sentido, digamos, que puede apelar más al sentido común, es una secuencia de ADN, es decir, es un fragmento de este polímero que tiene la capacidad de contener información para la formación de una proteína. Y una proteína es también una entidad química que lo que hace es ejerce la función de la vida en la célula. O sea, la proteína es la que hace que la célula se reproduzca, que la célula desarrolle, crezca, que la célula se alimente, etc. Entonces, existe un concepto que ahora, bueno, está siendo retado por los últimos avances, que es el concepto que se denominó el dogma central de la biología molecular, que la información de la vida está almacenada en el ADN, es transmitida a través del ARN y finalmente es ejecutada a través de las proteínas. Esta visión que ha guiado la investigación en genética molecular y en biología molecular durante algunas décadas
está siendo retada por un descubrimiento fantástico, que es que en la vida también tienen un rol los ARNs. Producen pequeñas moléculas de ARN que nadie les hacía caso. Y estas moléculas de ARN se está descubriendo cada vez más que tienen un rol en el funcionamiento celular. Entonces tenemos un mundo, digamos, desde el punto de vista biológico, en los cuales las células no solamente están transmitiendo información de ADN hasta las proteínas, sino tenemos el mundo del ARN, que es un mundo de control y que está participando en una serie de procesos en la vida celular y por lo tanto en la vida de los organismos vivos. Hace poco vi en el noticiero que hay una vaquita argentina que va a dar leche materna. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, obviamente que esto digamos, el decir que de leche materna es, digamos, una manera de llamar la prensa la atención, ¿no? Porque la leche materna, aparte de la caseína humana, que es una de sus proteínas principales y componentes, tiene otros componentes. Y por lo tanto es una vaca en la cual es una vaca transgénica, ¿no? Se le ha insertado el gen humano que permite la síntesis de esta proteína y que por lo tanto pueda servir para la alimentación de los niños, ¿no? Es un avance tecnológico más, pero así como se ha generado esta vaca argentina, tenemos las vacas que están produciendo fármacos para tratamiento de ciertas enfermedades, ¿no? O sea, digamos, la tecnología de contar con animales transgénicos dedicados a la industria que le denominan biofarmacéutica, y en inglés se le denomina biopharma, es bastante activa, ¿no? Por la razón de que los seres humanos, la población mundial está aquejada de múltiples enfermedades, y muchas de estas enfermedades están dadas por el defecto de algunas proteínas, de algunos genes. Y en cierto modo el hecho de que se produzcan agentes que permitan complementar la función de esos genes y proteínas defectuosas que tengamos en organismos relacionados a los nuestros, como son las vacas, es un gran aporte para el tratamiento de estas patologías. Ahora, con el consumo mundial cada vez más creciente, porque la población crece y crece, necesitaremos más tierras para poder dar, ¿no es cierto?, suficiente nutrición, en el supuesto de que los pueblos tales como la India y China, que se encuentran en un nivel de nutrición inferior al estándar europeo, inglés, pero sin embargo tienen el mismo derecho para alcanzar esos niveles. En el supuesto que pretendieran alcanzar esos niveles, se requeriría, según dicen, unas 2 o 3 tierras más, porque hay tanta población. ¿Esto no hace acaso indispensable la utilización de la biología mediante estos nuevos descubrimientos para abastecer de nutrición a la tierra? Es un excelente punto, ¿no? O sea, definitivamente que la población humana va a duplicarse a un ritmo mucho mayor que en el pasado, ¿no? Y tuvimos una revolución verde ya hace algunos años, pero actualmente estamos viviendo una segunda revolución en la agricultura, y como cualquier proceso de cambio drástico en el concepto de la agricultura, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay temores, ¿no? Definitivamente que el hecho de que se tenga una agricultura con productos transgénicos es una realidad ineludible, ¿no? Basta observar la agricultura de nuestros vecinos como Bolivia y Argentina, que el uso de granos transgénicos prácticamente ha incidido en beneficios económicos importantes en agriculturas que estaban económicamente en desventaja, ¿no?, si no en quiebra. Por lo tanto, el aporte de la ciencia y la tecnología del ADN recombinante en la generación de mayor productividad basada en genes que permitan el control de plagas, enfermedades, o que permitan la introducción de nuevas características que enriquezcan el grano o el producto, va a ser una realidad que no la vamos a poder eludir. ¿Va a cubrir la demanda alimentaria más adelante esto? De todas maneras? De todas maneras. O sea, al ritmo que va, como bien lo dice Agustín, al ritmo que está creciendo la población mundial, definitivamente que nosotros vamos a tener que hacer uso del mecanismo más importante que tenemos para poder generar bienes en beneficio de la humanidad. ¿Y cuál es ese sistema que da bienes al servicio de la humanidad?
es la investigación científica y la investigación tecnológica. Las creencias o las fes o los misticismos son buenos para el crecimiento humano espiritual, pero desafortunadamente no nos solucionan problemas concretos, ¿no? Con relación a lo que usted dice, hay muchos mitos sobre este tema, ¿no? Que si los niños consumen alimentos transgénicos van a sufrir alergias muy severas, van a sufrir de sordera, de parálisis, en fin, hay mucha preocupación por algunos sectores de este tema de los transgénicos. Pero yo pienso que debemos analizar el tema desde el punto de vista, vamos a suponer que nosotros analicemos los alimentos que consumimos y que son socialmente aceptados ahora. Digamos, el maní, por ejemplo, ¿no? El maní ¿a quién no nos gusta el maní? Sin embargo, el maní contiene probablemente una cantidad de alergenos y ha causado la muerte de muchas personas en el mundo, porque hay personas que no lo toleran, que hacen una reacción anafiláctica contra ciertos compuestos del maní. Sin embargo, no se prohíbe el maní. Y se vende y se expende en todos los centros, y quizás alguno de ustedes ha podido leer unas letritas donde dice, ¿no? En caso de shock anafiláctico o reacción alérgica, acude inmediatamente al médico cuando la marca está en el producto, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, tenemos las personas que son alérgicas al consumo de los frutos de mar, ¿no? Entonces, la condición de alergia es una condición que parte de la naturaleza genética de la persona en respuesta, no se sabe qué, a múltiples de los agentes ambientales, agentes en la comida que existen. Y por lo que los estudios dicen, ¿no? La introducción de genes en los alimentos, y sobre todo los genes que se están utilizando en los productos transgénicos, en los granos, los reportes de reacciones alérgicas no son significativamente mayores o inexistentes respecto a los productos que socialmente aceptamos como consumo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, digamos, hay una suerte de temor natural, ¿no? Ante una cosa nueva, pero creo que en la medida que se acumule mucha mayor evidencia, estamos hablando de miles de hectáreas sembradas con productos transgénicos en nuestros países vecinos. Y una de las características, esta mañana estuve participando en un foro, el segundo foro internacional de biotecnología moderna, que está organizando el Ministerio de Agricultura a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria, y estaba escuchando al doctor Rodomiro Ortiz, que es un investigador peruano y que trabaja actualmente en Suecia, y apuntaba una cosa que me pareció determinante, ¿no? Si alguno de estos productos transgénicos hubiera causado alguna fatalidad, no habría ninguna duda que esa víctima enjuiciaría a la compañía y por los perjuicios y daños que causó. Sin embargo, como lo manifiesta el doctor Rodomiro Ortiz, hasta el momento no hay ninguno, a pesar de tantos años de consumo. Ahí me permitirías añadirle, Carmencita, sí. A propósito de lo que tú acabas de decir, esta sentencia que me gusta a veces repetirla, ¿no? Esta es la ciencia o la ciencia en cuestión. Porque la ciencia es así. La ciencia se anticipa, ¿no? Y va a pasar muchos años hasta que la colectividad acepta esos productos que la ciencia está generando permanentemente. De forma que lo que está ocurriendo hoy con los transgénicos es probable que ocurran nuevas cosas de acá a 50 años con otros descubrimientos que nuevamente el ser humano va a hacer. Pero es la necesidad la que empuja, creo yo, a que finalmente terminas aceptándolo, ¿no? Exactamente. Ahora, nosotros en toda la mesa de los peruanos consumimos muchos productos transgénicos, maíz, aceite, cereales, derivados, salchichas, así es, pero no hay una ley de etiquetado que nos informe si son o no transgénicos. Nosotros los consumimos sin saber lo que estamos consumiendo y nadie que nos los advierta. ¿Qué dice, doctor? Ese es un comentario bien interesante porque, pongamos en contexto, me tocó la oportunidad de participar en parte de la gestión de la normativa nacional respecto a este tema, porque tuve el honor de ser jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria durante 2 años. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria es el encargado de velar por la sanidad
agrícola, ¿no? Agraria en el país. Y forma parte de todo el aparato estatal que vigila los productos primarios agrícolas. Y recuerdo que ¿por qué no tenemos una legislatura racional respecto a esto? Es porque nunca se pudo implementar el reglamento de la ley que establece el cultivo de estos productos. Y lo que aducen las personas que no están de acuerdo con esto, aparte de los temas médicos, que me parece que pueden ser debatibles o son debatidos, es el tema de que el Perú es un país que es un centro de origen de muchas especies de consumo humano, lo cual es muy cierto. Yo me gustaría ver que esas personas que reclaman que el Perú es un país de origen de estas especies domésticas aboguen también porque el Estado invierta muchísimos recursos en tratar de desentrañar la riqueza genética que tienen esos productos. Sin embargo, este tema nunca lo he escuchado, porque conociendo la naturaleza genética, es decir, los genes de esos productos, podríamos definitivamente acelerar el proceso de mejoramiento genético de esos productos, podríamos darle valor agregado a esos productos, pero bien, ese es otro tema. Pero en todo caso ellos dicen de que el cultivo de estos podría afectar esa biodiversidad. Yo creo que ahí el tema está en que, primero, que la decisión de cultivar transgénicos o no, los países lo toman bajo dos tipos de perspectivas. La primera perspectiva es la perspectiva económica. Si eso va a ser conveniente para el país desde el punto de vista económico. Entonces, porque si uno llama a un panel de expertos científicos y que desentrañe los riesgos que existiría en la salud humana, probablemente los riesgos son tan iguales como cualquier otro tipo de alimento. Y desde el punto de vista económico es saber cuál va a ser el impacto de este cultivar en la economía agraria y en la economía nacional. Entonces países como Argentina optó por lo que era razonablemente conveniente para su economía agraria. O sea, la soya transgénica va a resolver problemas económicos concretos en mi agricultura, y esto va a tener un impacto en la vida social argentina agrícola, que de no tenerla estaría en crisis y tendría convulsiones sociales. Y lo mismo en esto. Entonces el primer punto es económico, que no se hace, no se discute. Y el segundo punto, y aquí sí me parece que el Ministerio de Agricultura no ha podido establecer una agenda concreta de zonificación agrícola en el país. Digamos, los cultivos actualmente que se ofrecen como productos transgénicos son cultivos que son productos que generalmente se deben producir en grandes cantidades y en grandes extensiones de terreno. Entonces nuestra agricultura pues es una agricultura de cuencas, ¿no? Con extensiones muy limitadas, y probablemente, digamos, en ese tipo de agricultura la discusión, porque no tenemos una buena zonificación, diríamos de que probablemente sería en algunos casos inaplicable, no sería conveniente. El otro aspecto es saber exactamente los productos, cuál es la agenda del desarrollo agrario en el país, cuáles son los nichos que nosotros queremos ocupar tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Entonces, yo lo veo esto como una verdad cuando yo escucho sobre todo a las personas que se oponen o que tienen una actitud vehemente para una discusión sobre la base objetiva de estos temas. Me parece que no toman en cuenta estos aspectos. Doctor, ¿y por qué no se etiquetan estos productos transgénicos? ¿Es un problema caro, es costoso, complicado etiquetarlos para que la gente elija entre transgénico o no transgénico? Mientras nosotros empoderemos más al consumidor, que esa es la tendencia mundial, ¿no? De que el consumidor tenga la capacidad de elegir, así como dice, este es producto orgánico y este es producto no orgánico, yo creo que no le haría ningún daño que se etiqueten estos productos y que el consumidor finalmente decida. Claro, pero también hay que decir que en el mundo hay también países que uno lo considera desarrollados, que tienen etiquetados y no etiquetados, y siguen los mismos productos. Eso es importante en el nivel cultural también que uno tiene, porque guarda mucho temor. Lo mismo ocurre con los productos que son mantenidos por radiaciones, ¿no? Entonces también se solicita que pongan el sellito de identificación producto irradiado, ¿no? Ahora, siempre es bueno tocar estos temas en un país como el nuestro, que tenemos una cultura por la ciencia escasa o baja, donde los medios de difusión, por lo general, gustan más de noticias que estén ligadas, por ejemplo, al espectáculo, al escándalo y todo eso. Es obvio que la ciencia es muy atractiva cuando ocurren temas que no son bien entendidos. Entonces salen
ante esa necesidad de información sobre estos temas que son técnicos, y al no tener acceso de repente ellos en su directorio a un técnico, ¿qué hacen? Toman a un, entre comillas voy a decirlo, un pseudo técnico en el tema y propalan algunas cosas, ¿no es cierto?, que provocan cierto... Eso es lo que más se difunde. Entonces sería bueno que le preguntemos esto. ¿Podría ser que los productos transgénicos se siembren en terrenos donde se llaman estériles en lugar de ocupar de repente terrenos donde sí son bastante fértiles, y eso quitaría de repente un poco la sensación de que estás ocupando cosas, en lugar de decir que estamos más bien usando espacios donde antes no se sembraba nada? ¿Podrá ocurrir alguna vez eso, doctor? Bueno, sí, Agustín, ¿no? Porque lo que sucede es de que, como tú bien lo dijiste en tu anterior comentario, la presión por alimento, en el concepto que se maneja en el sector agricultura, lo que se denomina seguridad alimentaria, es decir, que tengamos la provisión suficiente de alimentos para alimentar nuestra población, y si lo vemos a nivel mundial, para alimentar a los seres humanos, que somos una población única de individuos. Vamos a tener que empezar a tratar de cultivar terrenos que son eriáceos, y basta que nosotros manejemos por la costa para ver la cantidad de miles de hectáreas eriáceas, donde el estrés hídrico es muy fuerte, es decir, que las plantas no pueden sobrevivir porque no hay falta de agua o hay muy poca agua. La radiación solar es tremenda. Entonces hay investigaciones recientes y ya de hace algunos años en las cuales se trata de identificar cuáles son los genes que hacen que ciertas plantas prosperen bajo condiciones extremas de estrés hídrico, de radiación, de variaciones enormes de calor y frío, y esos genes se van a identificar. Pero de las especies de donde salen esos genes son especies silvestres, son especies sin valor comercial. Entonces, si nosotros sacamos esos genes y los ponemos en plantas como el trigo, como la soya, y que éstas puedan prosperar en los terrenos eriáceos, sería una locura negarse a eso. Efectivamente. Claro, doctor. Esta tecnología está avalada por organismos internacionales como la FAO, la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, el Codex Alimentarius de Italia. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Hay esa garantía, esa seguridad de que esto lo avalen las empresas o las instituciones internacionales? Yo creo que sí, yo creo que, digamos, existe una comunidad científica muy atenta a lo que está sucediendo. O sea, digamos, el prestigio de investigadores de talla internacional, al emitir sus opiniones, fundamentalmente están poniendo en juego todas sus carreras universitarias, y la característica de la opinión científica es tratar de ser objetiva, es decir, que los datos hablen por sí solos, que la información hable por sí solos, que sería el primer nivel de control. El segundo nivel de control obviamente son estas organizaciones regulatorias que están constituidas por técnicos, ¿no?, internacionales, y que no tienen y que tienen una capacidad de poder hacer el análisis de estos productos y hacer recomendaciones al respecto. Y el tercer punto es a nivel nacional, o sea, nosotros debemos empoderar a la autoridad nacional en el sector agrícola, que en este caso es el Instituto Nacional de Investigación Agraria. Si no empoderamos a nuestra autoridad, la autoridad no va a poder ser ejercida de modo consciente y fuerte. Pero el NIA tiene una serie de problemas ahorita. Sí, lo sabemos. Yo creo que conozco y tengo mucho aprecio por algunas de las personas que trabajan en el INIA y toman cargo de responsabilidad en el INIA, pero creo que debería haber una decisión política muy fuerte, que yo no he visto en estos últimos años, para poder hacer de la INIA una autoridad competente del más alto nivel. La agricultura nacional se lo reclama. La agricultura nacional nuestra, en el sector, por ejemplo, de los productos vegetales, está en una franca expansión, abriendo mercados, y si no existe un acompañamiento de investigación biotecnológica moderna, esa agricultura va a ser siempre dependiente de los insumos exteriores, y son insumos caros. Entonces ahí necesitamos hacer mucha investigación. Y el otro aspecto, que es el aspecto que me siento mucho más cercano de biotecnología pecuaria, yo creo que ahí debemos hacer una investigación intensivísima, sobre todo en las crianzas y especies ganaderas que tenemos en el país, entre ellos la alpaca, por ejemplo. Doctor, ¿cómo podemos proteger nuestra biodiversidad ecológica o biológica? Yo quiero que me conteste esta pregunta, pero vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? Pausa y regresamos aquí en RTV Ciblima, el canal del ingeniero.
sigamos con el programa Ciencia Hoy. Estamos en compañía del doctor José Espinosa Babilón, investigador de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Y la pregunta que le hacía es, ¿cómo proteger nuestra riquísima variedad genética? Adelante, doctor. Sí, Carmen, mira, cualquier esfuerzo para proteger la biodiversidad nacional, nosotros somos un país mega diverso, tenemos una Amazonía riquísima, somos centro de origen de múltiples especies vegetales, somos centro de domesticación de por lo menos tres especies animales, ¿no? La alpaca, la llama, el cuy. Algunos también mencionan que también hemos domesticado acá el muscovidac, el pato muscovi de las alturas. Entonces somos un país con una tradición de la cual debemos sentirnos muy orgullosos de haber manejado y puesta esa biodiversidad al servicio de la sociedad humana. Tenemos una tradición que yo siempre me enorgullezco, o sea, quisiera colocarme a la altura de los domesticadores de alpacas que tuvieron esta visión de poder haber seleccionado y ser herederos de dos razas hermosas como son la raza huacaya y la raza suri, que no se reconocen como raza porque no hay registros escritos, pero cuando uno ve, o sea, y bueno, el otro día conversaba con Jane Wheeler, una experta en esta área, me decía lo que sucede es que todavía no hemos podido descifrar los quipus. En los quipus está la información que permitiría determinar estas razas. Bueno, eso es un tema aún abierto. Entonces, ¿cómo proteger la biodiversidad? Que es la pregunta. Tenemos una tradición enorme. ¿Cómo han protegido ellos la biodiversidad? Es por el conocimiento. O sea, si nosotros conocemos la biodiversidad, podemos protegerla. Uno no puede proteger aquello que no conoce. Entonces, en esto tenemos una tradición nacional que creo que es notable del conocimiento de la biodiversidad. Ya hemos mencionado nuestros ancestros peruanos de la antigüedad, pero en la época republicana esfuerzos enormes han habido que parten por Antonio Raimondi, ¿no? Que trató de hacer un inventario de toda la diversidad, no solamente biodiversidad, sino la diversidad geológica, la diversidad natural del país. Y posteriormente hemos creado museos, hemos creado institutos que tienen acopios de información sobre la biodiversidad nacional. ¿Qué nos queda ahora por hacer? Debemos conocerla mucho más. Entonces debemos fomentar el hecho del estudio de esta gran biodiversidad, pero también la biodiversidad se basa en la diversidad genética que tenemos, y ahí hay una enorme riqueza. Para proteger esta diversidad genética tenemos que secuenciar el ADN y los genomas de esos organismos de nuestra biodiversidad. Y nosotros creemos, y estoy refiriendo a un grupo con el que hemos trabajado una propuesta para crear el Centro Nacional de Biotecnología Agrícola Forestal, que el país debe tener un centro con la suficiente capacidad de análisis del genoma de estos organismos, de tal manera que conozca su biodiversidad y haga uso de esos genes, que algunos de esos genes pueden convertirse en fármacos, algunos de esos genes pueden convertirse en productos que permitan que la agricultura sea mucho más productiva, más competitiva, pero estamos haciendo muy poco al respecto. Sobre la base del conocimiento, obviamente que no es lo único, ¿no? Tienen que haber políticas adecuadas, el Estado tiene que fortalecer sus organismos de control, que los ha descuidado mucho, es mi impresión, y de tal modo que de ese punto de vista podamos tener una agenda de protección de la biodiversidad. Yo pienso que uno no puede poner una reja alrededor de la Amazonía. Es imposible mantener eso. No se pueden poner puertas, paredes para proteger. Recordemos que, por ejemplo, en el siglo XIX, o probablemente a principios del XX, el gobierno peruano prohibió la exportación del árbol de la quina. El árbol de la quina, como ustedes saben, genera un compuesto que es la quinina, que en ese entonces era el único producto que podía curar la malaria. Un descubrimiento de la ciencia intuitiva nacional. O sea, porque, según reza alguna crónica, la esposa de un virrey se enfermó de malaria y la persona que lo ayudaba, que la atendía, le dijo de que había un producto que podía hacerle bien y que precisamente era el hervido de la corteza del árbol de la quina. ¿Qué pasó con eso? El Perú obviamente hizo uso mal de ese árbol de la quina porque lo primero que hizo fue explotar y prácticamente decimó la especie a nivel nacional. Entonces optamos
por falta de conocimiento, por la sobreexplotación del recurso. ¿Qué sucede? Como era un producto preciado, se dictaron normas diciendo prohibido la exportación del árbol de la quina, patrimonio nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que el árbol de la quina salió del país y es una industria próspera en los países del sudeste asiático, donde se produce la quinina y sus derivados, y nosotros ya no producimos nada de eso. Nada de eso. Entonces, es la falta de conocimiento y la falta de una normatividad inteligente, ¿no? Y una normatividad que se base en los principios de la ciencia y de la investigación. Doctor, ¿y estamos preparados para los productos transgénicos? Yo creo que, en realidad, me gustaría responderte afirmativamente, ¿no? Pero creo que si es un producto que no conlleva ningún tipo de riesgo para la salud humana, bien haría el Ministerio de Agricultura empoderar a su autoridad, darle los recursos y los desarrollos necesarios para que pueda ejercer esa autoridad y permita efectuar los análisis de riesgos necesarios para poder dar las licencias necesarias. Ahora, en el análisis de riesgos, si entiendo, el riesgo es proporcional a la intensidad de algo que te puede afectar, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de ese hecho o acontecimiento. Ahora, como es tan difícil, a mi modo de ver, como neófito en este tema, de identificar los agentes biológicos que se pueden... No es tan fácil como se puede identificar otro tipo de controles. Entonces requiere mucho equipamiento o mucha capacitación del personal. ¿Cuáles son esos factores claves? Es bien interesante, ambas cosas, y diría que un tema más. O sea, digamos, primero que tengo entendido que en el reglamento que se proponía era un comité multisectorial. Porque desde el punto de vista para la agricultura nacional, cuando entendemos riesgos, no solamente entendemos riesgo para la salud humana, sino también riesgo para la agricultura nacional, porque cuando importamos semillas, importamos granos, tenemos que estar muy seguros de que esta especie no está aportando ningún tipo de agente infeccioso o patógeno que daña nuestra agricultura. En el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, donde estuve trabajando un par de años, se efectúa continuamente análisis de riesgo para la importación de semillas y nuevas especies que son introducidas acá. Esto tiene dos componentes. Obviamente hay un personal muy entrenado, muy capacitado en la Dirección de Sanidad Vegetal en SENASA y también en la Dirección de Sanidad Animal. Y por otro lado cuenta con tecnología necesaria, o si no la cuenta, pide asistencia internacional para que se hagan los análisis correspondientes. Del mismo modo es con los productos transgénicos. O sea, hay que hacer los análisis de riesgo necesarios para estar seguros de que el impacto que tenga esta variedad de planta al ingresar al suelo nacional sea un impacto muy mínimo. Cualquier especie que nosotros o variedad que nosotros introduzcamos va a tener un impacto. El tema es que el impacto sea mínimo y que, como tú bien lo has dicho, las probabilidades de ocurrencia de algún tipo de efecto adverso también se minimice. Nosotros tenemos ahora, en estos momentos, una agricultura de exportación muy dinámica y tenemos que cuidarla, ¿no? Y tenemos también una agricultura de explotación altamente moderna, como es la agricultura de la costa, y tenemos también una agricultura orgánica también muy dinámica. Entonces, creo que la autoridad tendría que ejercerse bajo criterios muy estrictos y parámetros muy estrictos, de tal modo que el impacto de esa especie, ese cultivar nuevo, sea mínimo. Desde el punto de vista de la salud humana vienen con estudios muy rigurosos, ¿no? Pero de todas maneras, el panel de expertos que tendría que participar en este análisis está presente, tengo entendido, representantes del sector salud, ¿no? Okay, una de las críticas que se le hace a la ciencia y al gran científico, Jorge Sábado, ¿qué decía? Decía que el investigador, el que domina los temas, había hecho un pacto con el diablo. Cuanto más sabía, se convertía en un emperador de fantasmas. Algo así como que, efectivamente, que no le entendía nadie, algo así. Llevando ese terreno a la realidad nuestra, es decir, que requerimos que la ciencia no sea vista como aislada de las necesidades de la sociedad. Y me refiero a esto, a lo que estamos viviendo en Puno, en las épocas de frío, ¿no? Nosotros aquí en Lima padecemos un poco el frío, pero no en la dimensión. ¿Cómo podríamos nosotros
llevar la ciencia hacia esos lugares, esas problemáticas. Creo que tú has trabajado algo sobre ese aspecto. ¿Cómo nos puedes focalizar esas? Sí, focalicemos el tema de la pobreza en el país, el tema de la precariedad de la vida humana en el país, y esa precariedad y pobreza de la vida humana de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas. Ustedes saben muy bien que está focalizada en ciertas regiones, ¿no? La pobreza extrema, la pobreza y generalmente son regiones altoandinas, ¿no? He tenido la oportunidad de visitar extensamente las zonas altoandinas por mi trabajo en camellos sudamericanos, fundamentalmente en alpacas, y he estado muchas veces en Puno, he estado en Huancavelica, he estado en Cusco, y es una realidad pobre, pero comparemos la pobreza de las zonas altoandinas vecinas. He tenido la oportunidad de cruzar toda la zona altoandina boliviana, donde también hay pobreza, y pobreza extrema. ¿Qué diferencia la pobreza que vivimos en el Perú de la pobreza que vive en otros países como Bolivia, o la frontera boliviana-chilena? ¿Qué es lo que lo diferencia? La diferencia está en que la pobreza nacional tiene recursos para salir adelante. El grado de desertificación que yo he apreciado en las zonas altoandinas bolivianas no la observamos frecuentemente en las zonas peruanas. ¿Y qué es lo que conserva que nuestras zonas altoandinas no estén ecológicamente muy degradadas? Es porque tenemos una ganadería, y esa ganadería es una ganadería de camelios, es la ganadería de la alpaca. No olvidemos de que las alpacas, por lo menos son 120.000 familias que tienen este recurso y mantienen este recurso. Entonces, yo creo que, y bueno, no solamente es el hecho de que tengan una baja ingesta calórica, poca alimentación en terrenos eriazos con muy poca productividad, también tienen ingresos muy bajos, ¿no? Porque el recurso, si bien el recurso alpaca es un recurso importante, no es suficiente para poder que ellos puedan llevar una vida digna, y están a merced de estos cambios bruscos en el clima que permite que haya una alta mortalidad infantil y sufrimiento humano. Yo creo que la respuesta, y particularmente acá puedo hablar de la respuesta del equipo y el grupo de investigadores que nosotros trabajamos, es poner la ciencia al servicio de la crianza, de la ganadería de alpaca. Nosotros creemos de que debemos hacer de esta ganadería una ganadería próspera, pero la ciencia no la va a hacer próspera. Hay otras medidas también que hay que tomar. Nosotros en los últimos años tenemos el concepto de formar núcleos de reproductores de alta productividad, es decir que hace algunos años el gobierno tomó la decisión de tratar de empadronar a todas las alpacas y crear registros genealógicos sobre la base de una medida prácticamente de cobertura nacional. No funcionó ese proyecto. La estrategia que tenemos ahora es que debemos identificar núcleos en los cuales pongamos toda la tecnología y toda la investigación. Entonces ahí ponemos la tecnología del ADN, las tecnologías reproductivas, metemos los sistemas de información, y que en esos núcleos donde se generan los animales élites sean irradiados a los medianos y pequeños productores. Es decir, dinamizar el mercado de este ganado con las herramientas de la ciencia y tecnología. Entonces eso es más o menos lo que nosotros estamos haciendo, y en la medida que ellos tengan rebaños que produzcan más fibra fina, van a tener mayores ingresos, y por lo tanto pueden empezar a solucionar sus problemas de pobreza. Entonces este es un recurso clave, o sea, clave para el país. Es un recurso que si no tuviésemos la alpaca, tuviésemos una explosión social a puertas, más de lo que creemos, porque estos hermanos nuestros tienen todos los derechos de vivir dignamente. Y ellos están conservando un recurso, y yo creo que la agricultura de altura es una agricultura que es mucho más difícil que una agricultura en el llano. Yo creo que los agroexportadores que viven en la costa peruana, en Ica, en toda la costa, tienen beneficios, ¿no?, que les da el Estado y que les permite que sus actividades sean prósperas. Tienen programas de mosca de la fruta subsidiados con el erario nacional. Claro que hay una tasa de retorno, pero creo que deberíamos tener una visión mucho más solidaria con la agricultura de altura. Y es bien interesante, porque la última observación, tuve la oportunidad de estar en una empresa y me gustaría lanzar una pequeña idea, ¿no?, para que alguien la tome y la haga. Si uno va a las alturas, está rica de ichu, y nadie ha hecho algo útil con el ichu.
¿Es útil el lichu? Si no es útil, hay que hacerlo útil. Para eso está la ciencia y tecnología, para eso está la investigación. Tenemos un recurso que hay miles de hectáreas de lichu. Parte se come el ganado, pero el resto yo veo que el campesino, cuando el lichu crece demasiado, lo quema. Es decir, lo convierte en CO2 y en agua. Entonces yo creo que deberíamos, en el sistema de investigación de forrajes, este recurso tan abundante debería llamar nuestra atención. De repente no puede convertirse, de repente podamos hacer papel de lichu o hacer algún tipo de producto industrial. Lo lanzo como un reto para algún investigador joven que quiera lanzar a hacerlo. Pero me parece que ahí hay un nicho de desarrollo muy interesante. Doctor, usted habló sobre la alpaca y tengo entendido que el Instituto Peruano de Energía Nuclear ha hecho muchos estudios acerca del mejoramiento genético de la fibra de alpaca. ¿Cómo está la plataforma de ese estudio? Bueno, gracias por preguntar porque me recuerda la época que pasé. Le he seguido hace algunos años. Me parece que el Instituto Peruano de Energía Nuclear es una institución clave, ¿no? O sea, congrega investigadores en el área de las ciencias de materiales, incorporaron algunos biólogos, tienen químicos, y por lo tanto los estudios de la fibra no estarían en mejor lugar en el país que en ese instituto donde se convocan estas cosas. La fibra como producto, como estructura. Ahí se creó un laboratorio que tiene capacidades de secuenciamiento automatizado de ADN y que ha sido un laboratorio que ha participado en diferentes proyectos relacionados a tratar de generar conocimiento para la mejora genética de la alpaca, ¿no? Ahí, y continuamente se está trabajando. Me gustaría que el instituto vuelva a tener una dinámica fuerte de incorporación de investigadores jóvenes, ¿no? Y yo sé que eso es el futuro que tiene, ¿no? El Instituto Peruano de Energía Nuclear tiene que ser una institución científica líder en el país, ¿no? En ese tema de los institutos, en ese tema de la gente que hace ciencia, José, tú has estado en instituciones de mucho prestigio sobre la investigación, has dicho el IPEN, estás en la Cayetano y también has estado en SENASA, que tiene que ver mucho con lo que es el aporte de la ciencia. Me gustaría saber qué te ha llevado a comprender la realidad de la ciencia, de la investigación en estas instituciones. ¿Qué es lo que tú puedes dar como diagnóstico y tal vez también qué propuestas podrían surgir de tu experiencia? Sí, me gustaría empezar, gracias por la pregunta, Agustín, porque justamente es un tema que tratamos esta mañana, como les mencioné, en el Foro Internacional de Biotecnología del Ministerio de Agricultura, en los cuales he venido reflexionando porque con el transcurrir de los años la vida me ha llevado a conocer estos institutos con un poco mayor de profundidad, de ser un espectador de afuera. Yo lamento que la investigación estatal en el país sea sujeta de controversias tan fuertes, ¿no? He visto redes sociales y correos electrónicos de una crítica ácida y feroz que no aportan nada para la solución de los problemas y sobre todo para la potenciación de estos institutos. Yo creo que los institutos estatales tienen un potencial enorme. Lo que sucede es que la ciencia en el país siempre ha sido no una prioridad, ¿no? Siempre ha sido un mal necesario. O sea, tenemos que tener ciencia porque hay que declarar que tenemos que tener ciencia, pero nunca hemos tomado una posición como país seria respecto a los temas de inversión. Hay signos de cambio, ¿no? No hay que ser injustos y mezquinos, pero que esos cambios no han sido de la magnitud como quisiésemos. Ahora ya hay movimientos colectivos pro de la ciencia importantes. Entonces, yendo al tema, me parece que en los institutos una de las grandes innovaciones que debería haber es la creación de sistemas nacionales de transferencia tecnológica, ¿no? Un sistema de transferencia tecnológica garantiza que primero parte de un concepto clave, un concepto que nace y uno de los primeros países que lo impulsó fue Estados Unidos, en los cuales la pregunta es, ¿podemos patentar y rentar sobre los productos surgidos de la investigación, financiados con dinero del fisco, es decir, de la contribución de todos los peruanos? Si respondemos que no y no hacemos nada, estamos condenando a los institutos a que simplemente se mantengan en el estatus como están. Si respondemos como sí, le estamos empoderando a los institutos a que puedan patentar el producto de sus conocimientos y desarrollos, innovaciones tecnológicas. Ese patentamiento va a permitir que lo transfieran al sector productivo, porque el instituto no lo puede llevar al mercado, es la empresa quien lo lleva al mercado. En esa transferencia hay la devolución de regalías y que esas regalías vayan también, o una parte se le reconozca al investigador.
Yo estoy convencido que si implementásemos este sistema, vamos a tener investigadores muy estimulados en tratar de crear nuevas tecnologías, porque saben muy bien que si tienen éxito, van a poder tener ingresos económicos, ingresos del instituto, que les permita llevar una vida holgada y tranquila de tener esta tecnología, el éxito comercial, como muchas la tienen. Pero este sistema no está implementado a nivel nacional. Claro. Otro de los factores también que es muy importante es tener el acceso, la relación con todos los investigadores que salen de las universidades a hacer sus posgrados en el mundo, ¿no? Ese es uno de los puntos altos que debemos también apuntalar en la medida de que existe gente sabia acá afuera del país. No están definitivamente desligados. Ellos requieren de puentes, ¿no? Ustedes, los de la Cayetano, creo que han tenido ya experiencia de cómo captar a alguno de ellos. Cuéntanos esa experiencia. Nosotros en la universidad, en la gestión del vicerrectorado de investigación de la doctora León Velarde, que es actual rectora, se creó un mecanismo que se llamaba la beca retorno. La beca retorno era un mecanismo de captar egresados científicos, ¿no? Ya formados en diferentes instituciones del mundo peruanos, y la universidad les permitía incorporarlos académicamente y en sus líneas de investigación, y le daba una serie de facilidades. Eso funciona muy bien. La inversión que ha hecho la universidad, el anterior vicerrector de investigación, el doctor Humberto Guerra, hizo una cuantificación de cuál había sido el retorno económico de esa inversión, y era extraordinariamente buena, porque los científicos que venían traían su conocimiento y traían la posibilidad de generar proyectos de investigación que traían equipos, traían nuevas líneas, nuevas cooperaciones, se generaban programas académicos y cursos nuevos. O sea, creó una dinámica virtuosa dentro de la universidad. Ahora ha sido tomado también por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tengo entendido, ¿no? Y creo que esa es una práctica interesante, ¿no? Bueno, doctor, y ahora que ya estamos empezando una nueva etapa en el Perú con un nuevo gobierno, me encantaría que usted le dé un mensaje a este nuevo gobierno. Siendo usted un investigador de tanto prestigio, creo que lo va a escuchar de todas maneras. Adelante, doctor. Bueno, el mensaje que yo le daría a las nuevas autoridades que van a asumir la responsabilidad de dirigir nuestro país es de que tomen en cuenta, ¿no?, que el desarrollo moderno está basado en la generación de conocimiento. O sea, ningún país que tenga una opción para un desarrollo humano y social equitativo solo lo basa en la exportación de productos primarios, ¿no? El desarrollo equitativo se fundamenta en crear una sociedad que permita generar conocimiento y que ese conocimiento se aplique en los productos que genera. Por lo tanto, es importante tener una política muy fuerte de inversión en ciencia y tecnología y en educación. Yo le pediría, ¿no?, a estas nuevas autoridades que por favor no se olviden ni un solo día de este tema, porque desafortunadamente, a pesar de que hemos tenido índices económicos de crecimiento expectantes a nivel internacional, los problemas de la pobreza no se han solucionado. Les cuento una anécdota. Cuando ocurrió el terremoto en Ica se había sido declarado como una región de pleno empleo, y recuerdo que fuimos a repartir víveres y fuimos a los pueblos jóvenes donde la gente vive en pobreza. Entonces tenemos Ica, una región agroexportadora con pobreza y pueblos jóvenes sin agua. Entonces el tema no es simplemente ser exportadores de ciertos productos primarios, sino es el tema de generar una dinámica de pequeñas y medianas empresas que están incorporando el conocimiento que se está generando en institutos, en la academia o en las mismas empresas, para generar toda una cartera de productos con valor agregado. Muy bien, yo creo que estamos llegando ya al final de nuestro programa. Estimados espectadores, ustedes han escuchado y han visto lo grandioso que es la ciencia y lo complejo que también es trabajar este tema de los transgénicos. Sin embargo, cuando es explicado de una manera clara, simple, por los expertos, por los conocedores, siempre uno los comprende. Y por eso les promovemos a ustedes, cuando se trata de ciencia, busquen a los especialistas. Y este es un espacio dedicado precisamente a contribuir por un aprecio mayor a la ciencia, por elevar la cultura científica del país.
Los invitamos entonces a permanecer siempre con su programa Ciencia Hoy, RTV Ciplima, el canal del ingeniero. Bueno amigos, con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus sugerencias, por supuesto siempre las tomamos en cuenta y nuevamente muy agradecida con ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en rtvciplima.com, el canal del ingeniero.